Las cifras por el coronavirus siguen en aumento. Tenemos todos los datos. A partir de mañana hay fase 2 aquí en la Ciudad de México. En Sonora declaran toque de queda. Te contamos todos los detalles. ¿Has hecho pausa en tus relaciones sexuales durante la cuarentena? Alessi Divari, sexóloga, platicará con nosotros. La canciller Angela Merkel y el tenor Plácido Domingo dan positivo por el COVID-19. Los Juegos Olímpicos podrían aplazarse. Miguel Gurbitz nos tiene todos los detalles. Buenas noches. A partir de mañana entramos en fase 2. En la Ciudad de México cerrarán sus puertas gimnasios, cines, bares, discotecas, centros nocturnos, museos, teatros, deportivos, zoológicos y guarderías de la capital para frenar la propagación del virus. Así lo informó esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Vamos con Yadira Rodríguez, que tiene la nota. A partir de este lunes, cerrarán cines, bares, discotecas, museos, teatros, deportivos, zoológicos, gimnasios y sendis de la Ciudad de México para frenar la propagación del coronavirus. Por lo pronto, los restaurantes podrán seguir abiertos, pero quedan prohibidos en las 16 alcaldías los eventos públicos de más de 50 personas. Nosotros estimamos, porque ¿cómo establecimos esto? No es algo arbitrario, no es... Nosotros lo que estamos pensando que es con el cierre de clases, la orientación que estamos dando, que al menos uno de los padres o madre de familia se quede con los hijos, la política de quédate en casa, lo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad y el cierre temporal de estos establecimientos, se disminuya en poco más del 50% la circulación de la ciudad. Estos cierres estarán vigentes por lo menos hasta el 19 de abril, por lo que ya se alista un programa de apoyos. Tanto para trabajadores, trabajadoras de aquellos sectores que van a ser más afectados, como algunos otros habitantes vulnerables en la ciudad, y también para la microempresa principalmente. A las empresas les hizo el siguiente llamado. Mantengan el ingreso de sus trabajadores. Garantizó abasto de agua en las 16 alcaldías, pero pidió que el uso se limite a lo prioritario y no se desperdicie en lavado de coches ni regar jardines. Llamó a no hacer compras de pánico. No tiene ningún riesgo el abasto de la ciudad, ninguno, absolutamente ninguno, de tal manera que no tienen que hacer compras masivas. Siempre van a estar abiertos los supermercados, en todas las ciudades permanecen así. Los mercados. La jefa de gobierno no descartó que se tomen más medidas para frenar la propagación del coronavirus. Para La Octava informó Yadira Rodríguez. Así está la situación en la Ciudad de México. Mañana te voy a contar cómo están las cosas en el Estado de México, donde hasta el momento hay cierres parciales. Y el pasado 19 de marzo, el gobierno del estado de Sonora declaró toque de queda en el municipio de Nacozari. A partir de ahora no se permitirá circular entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana, a menos de que exista una emergencia. Elsa Romero está por ahí con la información. Elsa, buenas noches. Hernán, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos dan en estos momentos su atención. Así como lo mencionas, el 19 de marzo fue que Nacozari García, un municipio minero al noroeste de Sonora, se convirtió en la primera ciudad del país en establecer una especie de toque de queda como medida para contener el avance del COVID-19. Este jueves a las 20 horas sonó por primera vez la alarma que anunció al pueblo entero que debían permanecer dentro de sus hogares hasta las 8 de la mañana del día siguiente, acción que se repetirá por lo menos hasta el 20 de abril. Y si bien este fue el primer municipio, no ha sido el último aquí en Sonora. También el 20 de marzo una especie de control se implementa aquí en Hermosillo, en donde se han colocado 10 retenes dentro de la ciudad y 4 en la carretera camino a Bahía de Quino. Esto para desalentar a las personas a que estén en la calle sin una razón esencial. Así también el 20 de marzo en Caborca decidieron incluir una advertencia también en el anuncio del toque de queda. Dijeron que a partir de ese día estaba restringida la circulación de vehículos y personas durante el viernes a domingo. En Naco también sucede la misma situación.
El tema del coronavirus genera muchas interrogantes en la población. Todos queremos saber cómo se manifiesta, qué características tiene, si llegamos a contagiarnos, qué sentiríamos, qué tendríamos que hacer. Hay muchas dudas y por eso invité hoy al estudio a un especialista en este tema, que es el doctor Andrés Palomar Leber, que es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax y neumólogo en el Hospital ABC, que está viendo en este momento 4 casos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Le voy a saludar con el codo y después, después le voy a ofrecer aquí lo que le ofrecemos a todos nuestros invitados. Doctor, pues yo le agradezco mucho que esté aquí, porque la gente tiene muchas dudas. Creo que hemos entendido que que el periodo de incubación de la enfermedad es de más o menos de 14 días, del virus. Y uno quisiera saber, bueno, ¿qué signos tendría o en qué momento tendría que hacer algo? ¿Qué va a empezar a sentir? Ya nos está pasando que el otro día alguien me decía, es que tengo un dolorcito de garganta y la gente ya se empieza a sugestionar. Claro. ¿Cómo? Mira, los síntomas son totalmente inespecíficos y se comparten con muchas enfermedades virales. Es parecido a la influenza, es parecido a una gripa fuerte. Sí. La mayoría de los casos tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, tos, flema, y eso es más del 80% de los casos, aún con coronavirus. Y el 20%, por desgracia, ataca los pulmones, causa neumonía, infección del tejido pulmonar, y de este porcentaje que tienen neumonía son los que tienen que estar hospitalizados y son los que, por desgracia, han fallecido. O sea, fallecen de neumonía. De neumonía. Ajá. Aunque algunos casos... Es una neumonía tradicional. Es una neumonía atípica que se llama atípica grave porque ataca diferentes partes del pulmón en forma difusa, causa edema del pulmón, falla respiratoria y también ataca a múltiples órganos. Cuando el paciente se pone muy grave, se pone hipotenso, falla renal, falla cardíaca, falla hepática, una gran inflamación sistémica por las citoquinas, que son las sustancias que se liberan en el proceso inflamatorio y que acaban dañando más al paciente que tratándolo de proteger. Pero déjeme regresarme un poquito. ¿En qué momento yo, presunto paciente contagiado de coronavirus, debería pensar en hacer algo, en llamar al médico, en ir al hospital? ¿En qué momento, cuál es el momento de empezarse a preocupar? Claro, en la fase 1, que son los pacientes importados, gente que regresaba de países o ciudades que tenían alta incidencia de coronavirus, esa era una de las claves. Si tú no habías regresado de España o de Italia o de China, pues la posibilidad que fuera esta enfermedad es muy baja. Y casi siempre resultaba ser influenza o resultaba ser una neumonía o una infección respiratoria por otro germen. Sin embargo, en la fase 2, en la que ya empieza a haber muchos contactos locales, entonces cualquier paciente que presente estos síntomas puede tener coronavirus. Y llegará un momento en que si esto sigue creciendo como en otros países, que cualquier paciente que empiece con esto va a ser coronavirus. ¿Podría contarme alguno de los casos que usted está viendo en este momento? ¿Cómo fue que le avisaron? ¿Qué ha ido ocurriendo con ellos? Sí, los pacientes casi todos acababan de regresar de Europa. Ajá. Uno de Inglaterra, otros 2 de España, otro de Italia, y habían tenido contacto con familiares o con amigos que posteriormente resultaban con coronavirus. Con este antecedente, pues primero no los cité en el consultorio, les pedí que se hicieran la prueba como externo o en el hospital. ¿Eran pacientes suyos de antes? Unos sí y otros no, otros eran referencias. Y cuando sale positivo y tiene neumonía, porque si tiene únicamente gripa, se va a su casa a resguardarse, a hacer cuarentena en su casa. Pero si tiene neumonía, como ocurrió en 2 de los casos, pues tienen que ingresar al hospital en una unidad cerrada en la cual pues no tiene uno acceso de los familiares ni de la mayoría de los médicos. Estás completamente aislado. Aislado, para no expandir esto al resto del hospital y que haya mayor contaminación a médicos, enfermeras, a otros familiares y a otros pacientes. ¿Y en qué pacientes. momento se decidió que había que llevarlos a ese lugar? Porque entiendo que en algunos casos es mejor que te quedes en tu casa, solamente cuando ya
tienes síntomas de neumonía, es que Eso. tienes que trasladarte al hospital. Exactamente. Si el paciente no tiene neumonía, únicamente el cuadro gripal con fiebre, dolor de cabeza, tos, flema, dolor de garganta, puede estar en su casa. Quédate en Va a casa estar para que mucho no mejor. contagies a nadie, no correr ningún riesgo. Mucho mejor en su casa, y en la casa se puede monitorizar con los síntomas por teléfono cómo va el paciente. ¿Qué haces en tu casa? Por ejemplo, viven 3 o 4 personas en la casa y uno cae enfermo. Así es. Todavía no sabemos si es coronavirus o no. Tú deberías aislarte en una habitación. Sí, ¿Cómo deberían darte los alimentos? ¿Puede venir la esposa o el esposo a ponerle el termómetro al cónyuge? ¿Qué mira, tipo de tratamiento hay que darle a esa persona que hoy probablemente podría estar bajo sospecha de tener coronavirus? por desgracia, cuando los resultados de las pruebas de la muestra nasal o de la flema tarda algunos días en estar, cuando resulta ser positiva, todos esos días el paciente ha convivido directamente con todos sus familiares cercanos. O sea, por desgracia O sea, que están ahí ya ya totalmente no hay nada que contaminados hacer. y es posible que la familia entera adquiera el virus. Entonces, mejor que todos estén ya en confinamiento a exactamente. partir del momento en el que un miembro de la familia ya contrajo el virus. Y no invitar a gentes a la casa, no traer a los abuelos, Claro que no traer a los que no están en la casa viviendo, quedarse exclusivamente Trabajadoras del hogar, por ejemplo, ya no deberían... o estar completos, de tiempo completo, o estar afuera de tiempo completo, pero no estar entrando y saliendo todos los días o todas las semanas. Importante. Importante. ¿Qué otros consejos tendría que seguir una persona que está en esa situación? Mira, Cuidarse como una gripa natural. exacto. Tomar algún tipo de antibiótico. Tomar líquido, tomar paracetamol para la fiebre, para el dolor de cabeza, no tomar otros medicamentos que no estén indicados, pueden ser contraproducentes. El tratamiento para esto, no hay ningún medicamento que sea demostrado que sea eficaz, que esté indicado para esto. En estos meses que llevamos, además de el exceso de trabajo que han de haber tenido en países como China, como Italia, como Francia, como España, se han dado a la tarea de hacer pequeños protocolos para probar ciertos medicamentos para ver cuál funciona. Y los medicamentos que han funcionado en protocolos muy pequeñitos, ese medicamento es la cloroquina y la acitromicina. Unos antivirales para SIDA ya vieron que no funcionaba, se publicó hace 4 días en la revista más importante médica. Y otros medicamentos son para complicaciones de esta enfermedad. Estamos todavía estudiando la enfermedad, ¿es así? Exactamente. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Muchas cosas, y van a venir pronto muchas respuestas que no tenemos ahora, desde las vacunas, desde otros antivirales que se tienen que probar, y seguramente alguna combinación de antivirales va a ser eficaz. Y las vacunas van a ser eficaces, pero no las tenemos ahorita a la mano. ¿Cuánto y tiempo mucho se cuidado tarda en para ello. desarrollar una vacuna normalmente? Bueno, ya están empezando a hacer las pruebas, pero para que estén disponibles a la población general, cuando menos un año. Cuando menos un año. Un año. Este mismo coronavirus, vemos por ejemplo el caso de China, empezó hace 3 meses más o menos, el primer caso se dio en enero, ¿en China? En diciembre, pero el reporte que hicieron fue ya recién, fue en porque enero. ocultaron Exacto, lo el mantuvieron. tema. Pero digamos, ahora tenemos reportes de Shanghai de ayer, de que la situación se está normalizando, la gente ya está saliendo a la calle, el número de casos nuevos ya es muy bajo. ¿Esto mismo va a ir sucediendo en los demás países? ¿Dura más o menos 3 meses? Sí, ¿O puede alargarse? puede más? alargarse. Lo que pasa es de que es como una vacuna directa, es una vacuna del virus. La gente que adquiere la enfermedad sin enfermarse gravemente, con una pura gripa, queda inmunizada en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, porque ha habido recurrencias. Entonces, cuando haya una cantidad de población que ya haya tenido contacto con el virus, se va a romper el ciclo de los contagios. Y esto se puede lograr o con vacunas, que no hay, o con el mismo virus y la enfermedad. Por desgracia, para que la población mexicana tenga ya la inmunidad, estaremos hablando de muchos millones de gente contagiada y por desgracia un porcentaje de ellos, especialmente adultos mayores o gente que ya tiene otras enfermedades, puede estar en riesgo su vida. Los adultos mayores, se ha dicho, son uno de los grupos en situación más riesgosa. Así es. Hay un test, no sé qué tan confiable sea, pero yo hice un test donde te preguntan varias características tuyas, tu pasado clínico, etcétera,
A mí me salió que si yo contrajera la enfermedad, el virus en este momento, mi posibilidad de sobrevivir sería 96%, bastante alta. En el caso de un adulto mayor, ese porcentaje va bajando, se reduce considerablemente. Considerablemente. Esos adultos mayores, ¿qué deberían hacer? Mi madre, por ejemplo, ella ha decidido que ya se autoconfinó. Lo mejor es que yo no la vaya a ver. Exactamente. Para no poderla contaminar en caso de que yo hubiese contraído el virus, porque ella estaría en mayor riesgo. Exactamente. Los adultos mayores tienen que estar aislados. Por desgracia, aislados. Sin embargo, algunos no pueden porque dependen de otras gentes para su cuidado. Claro. Pero la gente joven, hay países completos que la población de niños y jóvenes no se ha muerto ni uno, o la mortalidad es de 0.1%, contra 5%, o 6, o 7, o 8, o 9, que puede haber en otros países, de las edades mayores. Entonces, los niños van a ser portadores, van a llevar el virus al abuelito, lo van a enfermar, y el que se va a morir es el abuelito, claro, no el niño. Doctor, hay mucha gente con dudas, con cuestionamientos. A mí me gustaría proponerle que se dé una vuelta en unos días más para irlas resolviendo, incluso ver a partir de las redes sociales qué interrogantes surgen y que usted nos pudiera hacer favor de responder a estas dudas. Yo creo que es un momento en el que la gente necesita información, falta información. Hay gente que cree que esto no es en serio. Yo ayer salí a las calles a entrevistar gente y hay gente que te dice que es un invento del gobierno, o que realmente hay mucha gente que no se ha tomado en serio el problema. Entonces, me gustaría que tenerlo aquí nuevamente para poder conversar y resolver las dudas de la gente. Creo que es importante. Será un placer, Hernán, y la gente tiene que estar muy informada. Obviamente tiene que saber que esto es muy en serio, que por desgracia va a haber mucha gente enferma. Los hospitales de por sí están saturados todos. Hay listas de espera para un montón de cirugías, para muchas enfermedades, y con esto se saturan muy rápidamente y con pacientes muy graves. Y los recursos no alcanzan. Es muy caro tratar pacientes con falla respiratoria, con respiradores, intubados en terapia intensiva. Entonces, por desgracia, muchos pacientes serán atendidos parcialmente y unos ni siquiera parcialmente. Hay que prepararnos para Hay que prepararnos para recibirlo con lo mejor preparado posible en el poco tiempo que nos queda para que esto brinque. Doctor, muchísimas gracias. Yo me despido, le agradezco mucho por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a un corte, volvemos en un minuto. Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Estás viendo La Octava. Todas las mañanas acompaña a Jesús Escobar y a Pancho Parra en el Maña News. Un espacio donde se analizan las noticias de manera dinámica y amena. Te damos todas las herramientas informativas para empezar el día. Además, las mejores entrevistas. De lunes a viernes, a partir de las 6 horas. La Octava, 8.1 de tu televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta
es a quién van a procesar. Porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Los periodistas. El presidente Trump mandó 20,000 soldados a los aeropuertos a hacer este entrenamiento y después a la frontera con Rusia, cuando se supone que no deberían de moverse de los Estados Unidos, una para no llevar el virus y la otra para no regresarlo de Europa. Están impidiendo que la gente crea verdaderamente que el virus no es un asunto de una teoría de conspiración. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. La Octava. Soy Anel Morelos del programa La Verdad en los Toros de Radio Centro y estamos en La Octava. No te mientas y no me mientas. Yo sé que tú te has preguntado, has pensado si es pertinente tener relaciones sexuales durante esta contingencia, durante esta pandemia. Por eso, porque muchas de las dudas son parecidas. Hoy invité al estudio a una muy reconocida sexóloga para que nos responda todas nuestras dudas. Algunas ya las recibí de las redes sociales. Ella es Alessia Divari. Alessia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Hernán, ¿cómo estás? No, Alessia, pues con muchísimas preguntas. La primera es si podemos tener sexo en esta coyuntura, si debemos hacerlo o no, qué precauciones deberíamos tener. Más allá del deber ser, me parece que es un tema de, hay como varias aristas, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, no es una enfermedad de transmisión sexual, por lo cual no hay una prohibición, ¿no?, desde el tema de salud, pero sí hay ciertas recomendaciones. E idealmente, por ejemplo, sobre todo, esta parte no nos va a gustar para los que quizás no tienen una pareja estable o les gusta invitar a más de una persona a los encuentros sexuales. Sí son el tipo de cosas que durante esta contingencia nos piden no hacer. Digamos, ¿no sería el momento más indicado para hacer orgías, para, por ejemplo, para estarle poniendo el cuerno a tu pareja, para estar allá, ese tipo de cosas, restringirlas? Sí, por favor, ¿no? Sí, de la manera más atenta, al menos durante 40 días en lo que pasa la parte más complicada. Entiendo, pero favor de abstenerse. Hay quienes, Alessia, dudan de sus parejas, de que su propia pareja pueda tener el virus. Me imagino que si tu pareja lo tiene y vives con tu pareja, lo más probable es que el contagio ya lo tengas. Pero ajá, digamos, en caso de que no fuera así, pongamos una situación, tu pareja regresó de Europa, que está lleno de personas que han contraído el virus, acaba de llegar, no se han visto en un mes, ya se traen ganas y ajá, de pronto pues hay que consumar el acto. En un caso ajá, así, por ejemplo, ¿se recomendaría practicar el almohadazo? Pues un poco lo que se recomienda es no besarse. No besarse, por eso. Lo que hoy sí se sabe es que no han encontrado rastros del virus ni en el semen, ni en la lubricación vaginal, por ejemplo. Interesante. ¿No? Pero sí en la saliva. Ok. Entonces, por eso la recomendación es no respirarle cerquita, no darte besos, sobre todo en estos casos que estabas platicando, y si tienes duda que tu pareja pueda estar contagiada. Habría que tener un sexo, en un caso así, entonces, poco cariñoso.
Pues sí, hay quien no juega así y quien dice pues me la rifo, porque al final si estás viviendo con esa persona, estás aislado junto con tu pareja, pues finalmente este 1.5 metros de distancia que tendría que haber y entonces que nuestras respiraciones no estén cerquita, si de verdad nada de eso ha ocurrido, pues quizás valdría la pena no besarlo. Bueno, pero pensemos, por ejemplo, en la gran cantidad de personas que tienen amantes en este país, que es un país lleno de dobles morales. Ajá. En un caso así, por ejemplo, gente que ve a sus amantes una vez cada 2 semanas, una vez al mes, por ejemplo, pues ahí sí podríamos pensar en un escenario donde habría que tomar ciertas precauciones. Pues ¿Qué recomendaciones idealmente sí, harías? la persona que sabe que está siendo infiel o que está teniendo relaciones fuera de la pareja estable, digamos, pues valdría la pena cuidar a todas las personas, incluida la extracurricular. O sea que es un momento de ser especialmente cuidadosos. Sí, es un momento de ser especialmente cuidadosos, incluso en aplicaciones como Tinder. Hoy te ponen leyendas de lávate las manos, evita el contacto, así, date permiso primero de conocerla o conocerlo antes de tener un encuentro en persona. Bueno, pero digamos, volvamos al escenario del amante que no sean, que por ejemplo, un escenario hipotético, una pareja estable. Uno de ellos tiene un amante que acaba de regresar de Europa, se van a ver una vez. ¿Cómo tendría que ser el sexo para evitar el contagio? ¿O ya el hecho de tener sexo, lo más probable, habría manera de tener sexo y no contagiarse? Se supone que idealmente sí, posiciones como donde la otra persona se quede de espaldas, donde los alientos no coincidan, donde no hay intercambio de saliva, un sexo sí bastante desapegado, pues. Muy desapegado. Muy desapegado. Con sí. una almohada, pues, de por medio, o algún tipo de... Podrías poner algún tipo de barrera si es que es indispensable para ti ir y tener ese encuentro sexual, pues sí, es una opción. ¿Y qué nos puedes contar de la masturbación? ¿Sería una alternativa en este caso? Pues sí, incluso, por ejemplo, en ciudades como Nueva York salieron unos manuales donde la gente estaba agobiada y preocupada por el tema sexual y el coronavirus. Y en el manual, por ejemplo, ponen que la pareja sexual más segura claramente eres tú mismo, y tiene que ver con el tema de la masturbación o tus juguetes sexuales. Me parece que también es una época, este aislamiento, donde nos invita a ponernos creativos, a buscar opciones distintas, los juguetes sexuales, el sexting, una videollamada. Hay muchas maneras de estar en contacto sin estar en contacto. Claro, podría ser un momento de experimentar. Tú hablabas de creatividad y ya mencionaste algunas posiciones sexuales que podrían ser en las que uno podría estar más a salvo que otras. Pero, por ejemplo, me ha llamado la atención que en Francia han aumentado el número de ventas de juguetes sexuales. ¿Cómo te explicas esto? Pues me parece que es un tema donde la gente, lo que sí puedo hacer es jugar conmigo, o lo que sí puedo hacer es jugar contigo, porque puede ser, lo que va a entrar en contacto entre tú y yo solo va a ser el juguete. Podemos jugar a no tener contacto más que con el juguete. Hay muchas maneras de divertirnos. Claro. ¿Qué me puedes decir del sexo oral? Ahí ¿se puede tener sexo oral? Sí, ¿podría ser una alternativa en este momento? Tendría que ser con preservativo, dado que... Sexo oral con preservativo. Sí, con condón. Ajá. Es correcto. No es lo más sensual, pero de cualquier manera, si no es su pareja estable, de todas formas es lo que los sexólogos siempre recomendamos, ¿no? Si no estás seguro, segura de la pareja con la que estás, que esté saludable, que no tenga ningún tipo de infección de transmisión sexual, ya más allá del coronavirus, me parece que un tema importante es la precaución. Preservativo en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. También
Puedes usar, hay algo que Condón se llaman femenino. diques dentales para el sexo oral. Se llaman diques dentales, donde venden cosas para dentistas. Ajá. Se encuentra, son como un rectangulito de látex. Sí. Pero si no te quieres poner tan intenso a buscar los diques dentales, un condón lo abres a la mitad Sí. y simplemente lo pones encima de la vulva. Sí, llegan un par de preguntas a través de Twitter, a ver si la producción me las puede poner en pantalla. Algunas preguntas nuevas que han llegado, para ver si las pudieras... Las vamos contestando. Las podemos ir contestando. Bueno, mientras aquí está una. ¿Qué tanto suben o bajan las defensas si se tiene sexo en estas circunstancias? Alesia, ¿qué nos puedes contestar al respecto? Yo no soy médico, Ajá. pero hasta donde mis conocimientos alcanzan, no tendrían por qué bajar las defensas por el tema sexual. No tendrían por qué bajarlas. No va relacionado. Hay gente que... encuentros sexuales no hace que tus defensas bajen. Hay gente que cree que hay un tema ahí con las endorfinas, que tener sexo te aumenta las endorfinas, que eso hace que tus defensas estén altas. Eso sí, o sea, tener encuentros sexuales aumenta, hay que aclararlo, encuentros sexuales placenteros. Claro. Porque no es un evento sexual nada más, o sea, si no me la pasé bien, si no lo estoy disfrutando, entonces no genera todas estas hormonas y neurotransmisores, pero sí genera oxitocina, que es la famosa hormona del amor. Cuando disfrutas el dopamina. sexo. Eso ayuda. Hay otra pregunta, a ver, había un par de preguntas más, a ver si me pueden poner una más. ¿Hay que usar tapabocas cuando se tiene sexo? Pues mira, sí es una opción, pero además hay que decirlo, la gente luego no lo sabe, pero los tapabocas estos regulares que ves que la gente trae, teóricamente duran 20 minutos, sí. O sea, de vida útil. Entonces, bueno, si lo vas a usar para el encuentro sexual, que sea nuevo. Claro. Alesia, te agradezco muchísimo. Te agradezco al muchísimo contrario. la conversación. Me tengo que ir a un corte, pero espero que podamos volver a conversar. Creo que fue muy, muy interesante todo lo que has contado. Te lo agradezco mucho. Al contrario, muchísimo Que gusto estés muy para bien. lo que se ofrezca. Acá ando. Pues nunca faltan personas que creen en teorías conspiratorias. Hay quien cree que esto del coronavirus es un mito, que el gobierno lo inventó, que el imperialismo o que el capitalismo lo creó, que es parte de una conspiración. Y no estoy hablando del doctor Jalife, estoy hablando de por ahí alguien que me encontré en la Alameda, precisamente ayer mientras recorría las calles para platicar con la gente. Vamos a un corte y los dejo con esta pieza para que ustedes mismos se formen su opinión. Es más control de masas que nada. De masas. Ajá. ¿Y quién busca ejercer ese control de masas? Pues todos los gobiernos. ¿Sí? Sí. O sea, están buscando que la gente pues que se paniquee, porque ahorita con todo esto todo el mundo empezó a hacer compras de pánico, entonces pues de una u otra forma terminan siendo se terminan beneficiando porque pues ganan mucho adquisición, aparte de que pues obviamente los productos se venden y tienen que pagar cierto impuesto. ¿Quién crees que planeó todo esto? El capitalismo. O sea, básicamente es como algo calculado. O sea, lo hicieron a propósito. Ajá. Como pues muchas otras veces se ha visto que han hecho cosas a propósito para pues eso mismo, el control de las masas. ¿Dónde estudias tú o a qué te dedicas? Soy estudiante del CCH Oriente. ¿Del CCH de dónde? Oriente. Oriente. O sea, que lo hicieron para obtener más lucros. Ajá, una de las consecuencias. Pues sí, es como un poco lo que decía Marx. Más o menos relacionado. ¿Crees que tenga que ver con eso también? Pues sí, al final de Igual cuentas, el aumento del consumo va a terminar beneficiando a las grandes empresas. Claro. O sea, que igual tu hipótesis iría más por el lado de que una alianza de grandes capitales inventó esto para aumentar sus utilidades. Bueno, el inventar el virus per se no lo creo, sino aprovechar la presencia del virus para aumentar sus beneficios. Pues yo ahorita estoy leyendo muchas cosas sobre política y yo me inclino más hacia el anarquismo. Entonces, ¿Hacia el qué? Anarquismo. Órale. Oye, desde la perspectiva del anarquismo, ¿cómo leerías esto del coronavirus? Pues
De hecho, bueno, ahí doy mi postura, que siento que es una forma de control porque se nos están imponiendo muchas cosas. Incluso ya hay varios estados en los cuales se tiene un toque de queda, y pues esto es una forma de imposición y como sea, pues se van al control. Ya, para que nos aislemos. Ajá, y pues entonces cualquier cosita ahorita que nos digan que hagamos y pues eso nos va a evitar que nos contagiemos, lo van a hacer. Oye, si Rosa Luxemburgo viviera, ¿qué crees que diría de lo que está pasando? Eso sería un poquito difícil de contestar porque pues no, como que no sabría cómo pensaría. ¿Esto pues, lo usas? No. ¿Gel antibacterial? No, casi no. ¿Quieres que te dé un poquito? Pues si quieres, te doy un poquito. Oye, ¿y tú por qué te pones ahorita gel antibacterial o alcohol si crees que esto no existe? Porque tú me lo ofreciste y nunca rechazo lo que me ofrecen. Pero me dices que sí te lavas las manos y así. Ajá, pero pues esto siempre lo hago del diario. Órale. Porque pues son cuestiones más como de higiene. Ya. Ajá. Ok, pero no es por el coronavirus. No es como por protocolo. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. La Octava. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos. Lunes a domingo, 11 horas. Por La Octava. Estamos contigo. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que nos acompañe. Estamos pues prácticamente transitando hacia la etapa 2. No es binario de decir, aquí estamos en la 1, aquí ya estamos en la 2. Hay algunos elementos que empiezan a avanzar hacia la 2. Está Mónica Esparza con nosotros. 7 años estuviste en prisión. Sí, 7 años estuve... Sin sentencia. Sin sentencia. Era un día como cualquiera, el día que me detuvieron. Venía yo del domicilio con mi madre. Y me hacen el alto, me dicen que era una revisión de rutina. Mario Delgado, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias por la invitación, Ricardo. Creo que en estos primeros semanas no vas a tener un problema en finanzas públicas porque estás fuerte en materia de finanzas públicas. Donde vas a tener los impactos es por la economía real. Y ahí habría que pensar en paquetes para proteger principalmente el empleo. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Los periodistas. A la fecha no existen medicamentos específicos recomendados para prevenir o tratar el COVID-19. Sin embargo, aquellos infectados con el virus deben recibir cuidados apropiados para aliviar y tratar los síntomas. Las personas que reciban paquetes de China no corren riesgo. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Salud y estás viendo La Octava. Como te platiqué ayer, China ha comenzado una paulatina recuperación. Ya casi no se están
presentando nuevos casos, por lo que el país está regresando a la normalidad. Como en La Octava queremos que tú te conviertas en periodista y seas cronista de tu propia historia, voy a hablar hoy con un joven colombiano, no es periodista, él está en Shanghái en este momento, para que me cuente cómo están las cosas por allá. Luis Gelbes se llama. Luis, buenas noches. Buenas noches aquí en México. Buenas tardes allá en Shanghái. ¿Cómo estás? Acá. Días, ¿qué horas son allá? Son las 10:42 de la mañana. 10:42. Gracias, Luis. Cuéntame, ¿cómo se está viviendo? ¿En qué zona de Shanghái vives? ¿Cómo está la zona? ¿Cómo se siente ahorita? ¿Se siente que ya pasó o apenas están saliendo? Bueno, yo vivo en una zona que se llama la Concesión Francesa en Shanghái, que es una zona más o menos residencial, no hay muchas oficinas, no es donde están los edificios altos y donde se hacen los grandes negocios, sino es más o menos una zona más residencial. Acá tengo también mi oficina. Ya. La situación, como ya les había contado antes, ya se está volviendo un poco más estable. Ya la gente está saliendo a las calles, ya la gente se siente más tranquila, después de casi 2 meses de estar encerrados en la casa. Han abierto cafés, restaurantes, bares. Estas son imágenes que tomó el propio Luis con su teléfono celular. Te las agradecemos mucho, Luis. Ahí vemos ya algún café abierto. ¿Esto es en la Concesión Francesa también de Shanghái? Sí, es acá, por acá cerca de mi casa. Ajá. Ayer fue domingo, entonces había especialmente más personas en la calle y estuvo soleado. Entonces la gente salió un poco más, pero ya los restaurantes, los gimnasios ya empezaron a abrir. Siempre y cuando todos los negocios tienen restricciones. Para entrar hay que tomarse la temperatura. Ahí vimos en pantalla recientemente cómo le tomaron la temperatura a una persona y le pusieron gel antibacterial. Exactamente, eso pasa en todos los lugares públicos. En algunos son más estrictos y tenemos que presentar un código que uno se registra en internet, y según los datos que ellos tienen de nosotros, somos código verde. Entonces, si somos código verde, podemos entrar sin problema a los lugares públicos. Luis, ¿han abierto bares ya, antros, ese tipo de cosas o todavía no? Los bares y donde se consume alcohol ya están abiertos, pero con restricciones de tiempo y de personas, de número de personas para entrar. Entonces, guardando la sana distancia. En restaurantes se debe guardar distancia y en las mesas no puede haber más de 4 personas. La distribución dentro de los espacios públicos se ha cambiado para evitar que la gente esté en directo contacto. Y los gimnasios solamente tiene una restricción, un tope de gente. No todos los gimnasios han abierto porque tienen que cumplir con una serie de restricciones higiénicas que no todos lo cumplen, pero los pocos que ya empezaron a abrir aceptan, pero pocas personas. Siempre se debe usar el tapabocas, ya algunos puede usar uno las duchas, pero estas duchas uno tiene que llevar su toalla, no se puede usar las toallas del mismo lugar. Luis, cuéntame, ¿cómo has vivido estas últimas semanas en lo personal? ¿Ha sido muy angustiante todo esto? Porque me imagino que, habiendo sido el primer país donde apareció este virus, pues debe haber sido mucha incertidumbre, mucha angustia. Cuéntame un poco cómo lo viviste, por favor. Sí, sobre todo porque no sé si ustedes más o menos entiendan el tiempo en que empezó. Sí, estábamos hablando con un periodo crítico. Estábamos hablando con un médico hace un momento que nos contó más o menos cómo esta historia, pues, y los síntomas. Pero digamos en China es especial porque empezó cuando el periodo más crítico fue cuando las personas estaban saliendo de vacaciones a sus hometown, a sus lugares de origen. Estas grandes ciudades tienen muchas personas que vienen de otras ciudades y en el Chinese New Year, que es el nuevo año chino, la gente se moviliza y dicen que es una de las más grandes movilizaciones de personas en el mundo. Entonces todos vuelven a sus casas a visitar a sus familias y se están con ellos una semana. El país queda más o menos paralizado. Las fábricas no trabajan, las oficinas no trabajan por una semana. Eso es más o menos, dependiendo del calendario lunar, eso es más o menos al final de enero, comenzando febrero.
Claro. Y esa época fue la que empezó el punto más crítico. Entonces las personas, fue desesperante para muchos porque muchos estaban de viaje, no pudieron regresar a su casa donde vivía generalmente. Otras personas se encontraban fuera del país, como en mi caso, yo me encontraba fuera del país y no pude regresar en el momento que lo tenía planeado. Tuve que estarme otras 2 semanas por fuera y pues con mucha incertidumbre porque los que quedaron acá estaban muy asustados y estaban siguiendo al pie de la letra las instrucciones que daba el gobierno, que era estarse en la casa, pero nadie sabía exactamente qué iba a pasar en un futuro. Aquí la información no es muy clara, se da información, pero nosotros como extranjeros no la recibimos directamente. Claro. Recibimos como formación un poco parcializada porque no somos de aquí. Claro. Entonces, Luis, es mucho más la incertidumbre. Te agradezco muchísimo el reporte que nos mandas desde Shanghái, los videos que nos has enviado y espero que podamos hacer un enlace pronto para que nos cuentes cómo siguen evolucionando las cosas por allá. Muchas gracias. Perfecto, y que tengas un buen día. Bueno, les deseo lo mejor en esta época a ustedes también. Gracias. Bueno. Y en La Octava queremos que tú te conviertas en periodista. Por eso, donde sea que estés, que nos estés viendo, mándanos tu historia. Mándala por Twitter, al Twitter de La Octava y ponle un hashtag, tu historia en La Octava. Y nosotros aquí la vamos a mostrar. Hoy nos enteramos que Angela Merkel, la canciller alemana, que hace tan solo unos días la veíamos haciendo compras en el supermercado, fue puesta en cuarentena luego de haber estado en contacto con un médico contagiado por el COVID-19. Esta información ya está confirmada por fuentes oficiales, la confirmó el propio vocero de la canciller. Y de España llega también información. Hoy el tenor Plácido Domingo, quien recientemente reconoció públicamente haber estado involucrado en casos de acoso sexual, confirmó en sus redes sociales que dio positivo por coronavirus. Ahí está el tuit que subió. Dijo: creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por COVID-19. El coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas y los resultados han dado positivo. Ese el mensaje de Plácido Domingo. Vamos a un corte y volvemos en un minuto. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. La Octava. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico y irresponsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, de violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado cómo lo adquieres. Claro. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo.
Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. Los periodistas. Los balcones se convirtieron en los nuevos espacios para relacionarse con la gente. Estamos viendo, por ejemplo, a un maestro de yoga, de gimnasia, que tiene a todos en sus balcones. No se pueden tocar, no pueden salir de sus casas y todos alrededor de los balcones están haciendo yoga junto con él. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava, 8.1. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Estamos aquí en La Octava, 88.1 de FM, canal 8.1 de tele abierta y YouTube La Octava en vivo. Y bueno, me imagino que, igual que sus vidas, que estarán en plena disrupción, con todo hecho patas para arriba, lo mismo está pasando en todos los ámbitos, incluido en el mundo de los deportes. Y recién se anunció que el Comité Olímpico Internacional anunció que en un mes decidirán si se aplazan los Juegos Olímpicos de 2020. La información la tiene Miguel Gurbitz de La Octava Sports y nos vamos con él hasta Miami. Saludos, Hernán, muy buenas noches, un abrazo desde la ciudad de Miami, Florida. Efectivamente, el día de hoy el Comité Olímpico Internacional, a través de un comunicado de prensa, finalmente ha flexibilizado un poco su postura en torno a la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hasta hace unos días, el COI se había mantenido firme. Los Juegos Olímpicos sí o sí inician en la fecha pactada y terminan en la fecha establecida. Bueno, después de la enérgica presión de varios comités olímpicos, entre ellos el francés el día de ayer, la Real Federación Española también el día de ayer, el Comité Olímpico Internacional el día de hoy, a través de un comunicado de prensa, ha anunciado que van a esperar 4 semanas, se van a dar un lapso de 4 semanas para determinar si los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son viables para iniciar en la fecha establecida. Hay que recordarle a la gente que el 60% de los atletas ya están calificados a los Juegos Olímpicos. Hay un 40% aproximadamente que aún espera su posibilidad para asistir a esta justa que es la máxima del deporte. Por supuesto que hay muchas cosas en juego, como el sueño de los propios deportistas, tal y como lo decía Thomas Bach, pero no hay nada más importante que la salud. Y ante una situación como esta, de una emergencia sanitaria mundial, no hay ni sueño olímpico, no hay medalla, no hay logro, no hay proeza que valga. Lo primero es la salud y así lo han establecido varias federaciones y seguramente así lo pensará el Comité Olímpico Internacional. Un mes, 4 semanas serán determinantes para saber si nos queda algo en este 2020 en torno a deportes globales, a eventos deportivos globales. No tendremos Copa América, no tendremos Liga de Campeones, nos queda la esperanza, ojalá que así se pueda realizar. Eso sería señal de que esta situación, esta emergencia global ha disminuido. Entonces, a esperar 4 semanas y saber si tenemos o no el gusto de ver las proezas de los atletas en las pistas, en el campo, en los gimnasios, en las arenas, en la alberca, en fin, 4 semanas determinantes. A esperar entonces para ver si tenemos Juegos Olímpicos en este 2020. Hernán, recibe un abrazo desde Miami.
Gracias, Miguel. Muchas gracias. Pues ya sabremos en unas 4 semanas más qué pasa con los Juegos Olímpicos. Y en estas épocas, asistir a una sala de conciertos se ha vuelto imposible. Algunos jóvenes, sin embargo, han encontrado maneras de seguirse divirtiendo en los espacios públicos. Ayer por la tarde me topé con unos jóvenes muy creativos, unos raperos, que por favor no preste demasiada atención a los malos consejos que nos dan con relación al coronavirus, pero escúchenlo y véanlo. Me despido con este rap del coronavirus y nos vemos y escuchamos mañana a la misma hora, por 2 horas estaremos en este mismo lugar, en La Octava. Mándanos tu historia en La Octava y escúchanos en el 88.1 de FM. Será un gusto además compartir contigo en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales. Gracias, los dejo con el rap del coronavirus. Buenas noches, descansen. Yo sé muy bien que me ganes, es un déjà vu. Perdón, ahorita tiras 8, le pegué de... No sé, yo no me hundo, el coronavirus es como la respuesta del HN1. Tiempo, por supuesto, que yo soy mucho mejor, el coronavirus no hay... Soy Mariano.